El día de hoy creamos esta presentación, la cual hablará sobre la nomenclatura de hidrocarburos. Esta presentación se llevará a cabo por Carlos Adán Alvarado Vega, Rubí Esmeralda González Escobar, José Luis Martínez Tolentino y Génesis Alexa Torres Heredia. Un alcano es un hidrocarburo que solo contiene enlaces sencillos. Solo contienen hidrógeno y carbono con hibridación sp3. Los alcanos no tienen enlaces dobles o triples y tampoco heteroátomos, que son átomos distintos al hidrógeno y carbono. Otra forma de describir a los alcanos es como la clase de hidrocarburos saturados. Ahora voy a explicar un poco la nomenclatura de los alcanos por el método IUPAC. Para este método existen algunas reglas. La primera regla es identificar la cadena continua más larga. La segunda regla nos dice que cualquier cadena más corta se considera un sustituyente de la cadena principal y se nombra como un grupo alquilo. La tercera regla nos dice que los carbonos de la cadena principal se enumeran consecutivamente, comenzando por cualquiera de sus extremos. La cuarta regla nos dice que si existe más de una ramificación de un determinado tipo, debe de indicarse. La quinta regla nos dice que en el nombre del compuesto, los nombres de los distintos sustituyentes se ordenan alfabéticamente. Y por último nos dice que si al comenzar la numeración por cualquier extremo de la cadena principal le corresponde el mismo localizador al primer sustituyente, se escoge la secuencia que le adjudica el número más bajo al segundo sustituyente y así sucesivamente. A continuación vamos a resolver un ejercicio. Y el primer paso va a ser ubicar la cadena más larga y en este caso la cadena más larga va a ser la que está encerrada de color rojo. Posteriormente colocaremos la numeración, que podemos ver que se puede enumerar por los dos lados, es decir, puede enumerarse de derecha o de izquierda, pero solo uno es correcto. Siempre vamos a irnos por el lado donde quede la numeración más pequeña, es decir, que si empezamos de derecha a izquierda, podemos observar que el CH3 estaría en la posición 5. En cambio, si empezamos de izquierda a derecha, podemos ver que nuestro CH2 y CH3 se encuentran en la posición 4. Entonces esto nos dice que tenemos que empezar de izquierda a derecha, ya que la posición es menor. Ahora empezaremos con el nombre y el primer paso es escoger cómo se llaman nuestros 9 carbonos, que son los carbonos de la cadena más larga. El nombre correspondiente a los 9 carbonos es non, que significa 9, y le vamos a agregar el término ano, ya que este término es el de los alcanos, y quedaría como nonano. Esto se escribe al final ya cuando tengamos todo el nombre completo de nuestro componente. Después nombraremos los sustituyentes, que el CH3 ese es un metil porque solo tiene un carbono. En cambio el CH2 y CH3 son etil porque son 2 carbonos. Con esto nombraremos a nuestros sustituyentes, que son los que están de color verde. Empezaremos nombrándolos alfabéticamente, así que empezaremos con la letra E de etil, ya que la E se encuentra antes de la M de metil. Para nombrarlo debemos observar en qué carbono está ubicado y este se ubica en la posición 4. Pondremos primero el 4, posteriormente un guión y después la palabra etil. Ahora separaremos con otro guión y después podemos observar que en el CH3 está ubicado en la posición 5. Entonces, después del guión que ya teníamos, pondremos el número 5, que es la posición, y otro guión y pondremos el nombre metil, que es del CH3. Después se colocará otro guión
que es donde va el número de carbonos, que fue el nonano que ya habíamos mencionado anteriormente, y pues ese sería el nombre IUPAC de nuestro componente, que sería 4-etil 5-metil nonano. Ahora pasemos a los alquenos, los cuales son hidrocarburos insaturados que poseen dobles enlaces carbono-carbono. A estos hidrocarburos, en su forma cíclica, se les llama cicloalquenos. Por otro lado, los alquenos son llamados comúnmente olefinas, dado las propiedades que presentan para la factibilidad para producir óleos. Dicho nombre proviene del latín oleum, que se refiere a los líquidos grasos. Los alquenos se caracterizan por presentar una hibridación sp2. Los ángulos entre sus enlaces forman 120 grados y la unión entre los átomos de carbono se caracteriza por tener un enlace tipo sigma y otro tipo pi. Bien, pues a continuación se darán las reglas para nombrar a los alquenos de acuerdo a la IUPAC. Como primer paso se debe seleccionar la cadena más larga a la cual esté unido el doble enlace, para después enumerar a los carbonos empezando por el extremo más cercano al doble enlace, y en caso de que el doble enlace se encuentre justo en el centro, se deberá comenzar a partir del extremo más cercano a la primera ramificación, y si son iguales sería por orden alfabético. Para nombrar a las ramificaciones se añade el prefijo correspondiente como terminación il o hilo, sin embargo es preferible que sea il. Si es que observamos que las ramificaciones se repiten, se utilizan los prefijos di, tri, tetra, etc., quedando como dimetil, trietil, tetrametil y demás. Y una vez nombradas las ramificaciones se deben colocar la posición en la que se encuentran, es decir, el número de carbono al que se encuentra unido. Ahora bien, si se presentan sustituyentes complejos, estos se deben nombrar como si fueran la base del compuesto, siguiendo los siguientes pasos. Buscar la cadena más larga, numerar empezando por el carbono unido a la cadena principal y por último el nombre de dicho sustituyente debe estar entre paréntesis, sin embargo la posición va fuera de este. Una vez teniendo establecidas todas las ramificaciones junto con sus posiciones, se deben describir en una sola palabra para formar el nombre del alqueno. Para esto, los números deben de ser separados por comas y con guiones para números con letras. Asimismo, los nombres se deben colocar por orden alfabético y hay que recordar que los prefijos di, tri, tetra, etc. no cuentan para el orden alfabético. Ya que las ramificaciones estén ordenadas, al final se nombra a la cadena principal o base del alqueno. Para ello se debe tomar el prefijo correspondiente al número de carbonos y agregar la terminación eno. Y en caso de que haya más de un doble enlace, a la terminación eno se le agrega los prefijos di, tri, tetra, según sea el caso, lo cual quedaría como dieno, trieno, tetraeno y así sucesivamente. La posición del doble enlace también se debe colocar. Sin embargo, si este se encuentra en la posición 1, no es necesario ponerlo, pero si no es el caso, sí se debe colocar. Por último tenemos a los cicloalquenos, que para sus ramificaciones se nombran y describen igual que los alquenos. No obstante, el nombre de la cadena principal se debe incluir el prefijo ciclo, lo cual quedaría por ejemplo ciclobuteno, ciclohexeno, cicloocteno y demás. Para el caso de los cicloalquenos, se empieza a numerar a partir del doble enlace de tal forma que las posiciones 1 y 2 sean asignadas para el doble enlace. De ahí, la numeración continuará hacia la ramificación más cercana, y si éstas están situadas igual, se dará paso al orden alfabético. Los alquinos son hidrocarburos de triple enlace carbono-carbono y para nombrarlos seguiremos ciertas reglas de la IUPAC. Para empezar, se cambia la terminación ano del alcano por ino. Tomamos como cadena principal la que contenga el mayor número de enlaces triples. También recordemos que los sustituyentes alquilo, pues su terminación es ilo o il. Asimismo, los prefijos di, tri, tetra, etc. no se toman en cuenta alfabéticamente, y cuando se presenta un sustituyente complejo se nombra como si de un alcano se tratara. Su terminación es ino y en caso de haber más de un triple enlace especificar cuántos hay con los prefijos di, tri y tetra. En los cicloalquinos se le da prioridad al triple enlace y numeramos de manera que tengamos los localizadores más bajos a los sustituyentes considerando siempre el triple enlace como prioridad.
Como ya se mencionó, se termina el nombre del alcano en -ino. Por ejemplo, en la primera estructura sería, bueno, tenemos dos carbonos, por lo tanto sería etino. Y cuando tenemos sustituyentes halógenos o grupos alquilo, el triple enlace tiene prioridad, por lo tanto se enumera el extremo más cercano a este. Como lo es en la estructura que tenemos aquí, el triple enlace, pues si numeramos de izquierda a derecha, lo encontramos en el carbono número 2. Y esa sería la numeración más baja posible. Cuando existen dobles o triples enlaces, se inicia a numerar de manera que tenga los menores localizadores a ambos grupos. Pero también se sabe que el triple enlace tiene mayor prioridad que el doble enlace. Por ejemplo, en esta molécula tenemos que de derecha a izquierda tenemos en el primer carbono un, un enlace triple y en el tercer carbono un enlace doble. Por lo tanto, se nombra la raíz de la cadena, se especifica en dónde está el doble enlace y el triple enlace. También cuando tenemos un doble y triple enlace en los extremos, se le da preferencia al doble enlace, solo en casos como estos. Cuando la molécula tiene más de dos enlaces triples, se toma como principal la cadena que contenga el mayor número de enlaces triples. Por ejemplo, en la primera molécula tenemos dos triples enlaces, pero se empieza a numerar de derecha a izquierda, ya que de esta manera tendríamos los localizadores más bajos posibles para los triples enlaces. También cuando tenemos alquinos con grupos funcionales, debemos de tener en cuenta cuáles son los que tienen mayor prioridad. Por ejemplo, un alcohol tiene mayor prioridad que un alquino. Por lo tanto, en esta molécula se nombra la raíz de la cadena, se especifica en dónde está el alquino y en dónde se encuentra el alcohol. Cuando tenemos un alquino como sustituyente, cambia su terminación en -il. Por ejemplo, en este ciclohexano tenemos un alquino como sustituyente, por lo tanto su nombre sería etinil ciclohexano. Para los cicloalquinos la nomenclatura es igual que con los alquenos, se le da prioridad al doble enlace y se enumera de tal forma que los sustituyentes tengan un número menor posible. Por ejemplo, en estas dos moléculas se numeraron de esta forma ya que se le da prioridad al doble enlace y se le busca dar un localizador menor posible a los sustituyentes. Compuestos aromáticos. Históricamente, las sustancias similares al benceno se denominaron hidrocarburos aromáticos porque tenían aromas distintivos. Muchos de sus nombres están arraigados en las tradiciones históricas de la química. Los compuestos siguientes se conocen generalmente por sus nombres comunes y casi nunca por los nombres sistemáticos, IUPAC. Estos podemos verlos como el fenol, que vendría siendo en el nombre IUPAC como bencenol, el tolueno, que sería IUPAC en metilbenceno, anilina, que sería la benzenamina, y así como el anisol. Muchos compuestos se nombran como derivados del benceno y a sus sustituyentes se les nombra como si estuvieran fijos en un alcano. Lo podemos observar, por ejemplo, en la ramificación terbutil y le agregamos el sufijo benceno, o por ejemplo en el nitrobenceno, y así respectivamente con cada uno de los ejemplos que se muestran en la presentación. Los bencenos disustituidos se reconocen empleando los prefijos orto, meta y para. Por ejemplo, lo podemos ver en la imagen 1.2, el orto, que sería arriba y a la derecha, el meta, que sería arriba y abajo a la derecha, y para, que serían que estuvieran opuestos. Y lo podemos ver, por ejemplo, en los nombres comunes y en los nombres IUPAC, como orto diclorobenceno o 1,2 diclorobenceno en IUPAC, o para nitrofenol o 4 nitrofenol en IUPAC, y también respectivamente con el ácido metacloroperoxibenzoico, y en el caso de la nomenclatura IUPAC sería ácido 3-cloroperoxibenzoico. Cuando hay tres o más sustituyentes en el anillo del benceno, se emplean los números para identificar sus posiciones. En los números se asignan como sería con un ciclohexano sustituido, el átomo de carbono que tiene al grupo funcional que define
el nombre de base como fenol o ácido benzoico. Tiene la posición número 1. Cuando se nombra al anillo de benceno como sustituyente en otra molécula se le llama grupo fenilo. Este grupo se nombra como un grupo alquilo y con frecuencia se abrevia pH al describir una estructura compleja.